Esta historia comienza en un gran acantilado donde vemos una gran explosión, la cual esparce una gran capa de humo por todos lados, y dentro de todo ese humo vemos a nuestro protagonista el cual está peleando contra otro tipo, el cual riéndose le dice que está impresionado, ya que todavía puede moverse a pesar de la herida tan grave que tiene y además su fortaleza mental está a la altura de su título de espadachín fantasma, ya que debe admitir que la técnica de espada que ha creado es impresionante también, y utilizando su energía interna lo hace retroceder, recordándole que no podrá usar su energía interna ya que es un milagro que pueda moverse en primer lugar, y poniéndose en posición de ataque con un gran aura le dice que no es necesario que siga luchando ya que lo pondrá a dormir, balanceando su espada, para luego mandarle un gran ataque a nuestro protagonista, el cual empieza a repeler el ataque con su espada, pero el viejo demonio le da una patada en el estómago, mandándolo a volar, y el viejo sin perder el tiempo lo ataca con su espada imbuida en su energía interna pero nuestro protagonista lo esquiva, para luego darle una patada a su espada, mandándola a volar por los aires, y agarrándola, lo ataca y el anciano lo esquiva, pero vemos que le causó un rasguño en el rostro, y aprovechando que el anciano está desconcertado lo golpea, tirándolo al suelo, y el anciano utilizando su energía interna menciona que no lo dejara matarlo, lanzando una gran cuchilla de energía, pero sorprendido se percata de que nuestro protagonista ya no está delante de él, y mientras pregunta que dónde está vemos que nuestro protagonista se posicionó detrás de él, y el anciano se percata, pero nuestro protagonista lo parte a la mitad, y vemos a este tipo, sentado al lado suyo el cual llamándolo espadachín fantasma le pregunta que si ha matado al viejo demonio, y nuestro protagonista muy calmado le responde que sí, explicando que ahora que está muerto esa masacre pasará a la historia como la masacre de Saansi, mencionando que esos bastardos aparecieron de la nada llamándose a sí mismos el Palacio de la Noche Negra, y mientras vemos los cuerpos de varias personas menciona que arrasaron con más de una docena de pequeñas sectas y clanes en los últimos 3 días, y le agradece a su amigo ya que el mundo fue testigo de la alianza entre las facciones ortodoxa y no ortodoxa, y su amigo lo llama Doc Goeon, le dice que sobre la promesa de tener un duelo tras crear sus propias técnicas de espada cree no poder cumplirla, y Doc Goeon le pregunta que si en eso es lo que piensa cuando se está muriendo, y él riéndose le responde que si mencionando que han dedicado sus vidas enteras a la espada, y además ha luchado contra incontables artistas marciales y presenciado muchas técnicas de espada pero aún así nunca ha visto una tan difícil de manejar y tan afilada como la suya ya que su devoción por la espada supera la de cualquier otro y es por eso que quiere pedirle algo. Y Doc Goeon le pregunta qué quiere y él le pide que por favor, cuide a sus discípulos de la secta del Monte Hua, y Doc Goeon muy sorprendido, le pregunta que si está loco que si olvidó quién es porque se está muriendo recordándole que le está pidiendo al mejor espadachín de la secta no ortodoxa que cuide de la secta del Monte Hua, y él sin ponerle caso dándole un brazalete, le explica que son las perlas del espíritu del ciruelo y es una reliquia del Monte Hua pidiéndole que por favor se lo dé al líder de la secta, y Doc Goeon lo mira enojado ya que no le puso caso, y él empieza a suspirar como si estuviera cansado, y vemos a Doc Go muy triste, le dice que él también está al borde de la muerte preguntándole que si no le está pidiendo mucho y él le recuerda que son los únicos amigos de espada el uno del otro mencionándole que es vergonzoso decirlo pero le está muy agradecido, y mientras vemos una energía interna Doc Goeon le dice que por supuesto que debería de estarle agradecido ya, que gracias a él tendrá que pasar el resto de su vida en el Monte Hua, y en ese momento vemos como su amigo explota, dejando un gran charco de sangre, y su brazo a un lado, y vemos a Doc Goeon muy sorprendido, pero el que los atacó sin darle un respiro, le lanza una cuchilla de energía, la cual va directamente hacia él, al cual lo vemos muy enojado, y agarrando su espada con una gran energía asesina pregunta que quién demonios hizo eso, para luego atacar, con varias cuchillas de energía, las cuáles van hacia el tipo que los atacó, pero el tipo empieza a acumular energía interna en su mano, para luego repeler el ataque como si nada, sorprendiendo a Doc Goeon, el cual solo puede quedarse mirando, como el tipo empieza a acumular más energía interna en sus 2 manos, para luego atacarlo, creando una gran explosión, y vemos a Doc Goeon, el cual está medio muerto pensando que no puede ser, preguntándose que cómo puede alguien ser tan fuerte, que si será el maestro del Palacio de la Noche Negra, pero piensa que no puede ser ya que él acaba de matarlo y su cadáver sigue donde lo dejó,
preguntándose que si entonces ese es un discípulo oculto o si acaso es el verdadero maestro del Palacio de la Noche Negra, mencionando que ese tipo es incomparablemente más fuerte que el maestro del Palacio de la Noche Negra, explicando que aunque esté debilitado por su pelea contra el viejo demonio, aún así ese tipo logró cortarle un brazo con su energía demoníaca y le pide disculpas a su amigo Ya, que ni siquiera tuvo la oportunidad de llevar su cuerpo de vuelta a casa, y lo vemos muy decaído, pero se golpea la pierna para poder reaccionar, mencionando que al menos cumplirá su promesa intentando huir, mencionando que no sabe si sobrevivirá a la caída de un acantilado, pero si hay alguna esperanza tiene que creer en ella, y lo vemos saltar al acantilado pensando que está huyendo ahora, pero nunca lo olvidará que en el momento en que se vuelvan a encontrar, será el último, pero vemos que una cuchilla de energía lo parte a la mitad, y vemos a Doc Eon muy desconcertado, mirando al tipo, el cual está acumulando más energía interna, sonriendo muy calmadamente, y Doc Eon lo maldice, y cayendo por el acantilado le pide que no sonría maldiciéndolo, y Doc Eon antes de morir se disculpa con su amigo ya que no podrá cumplir su promesa, pero en ese instante el brazalete que su amigo le dio empieza a emanar una gran energía, empezando a brillar mucho, y en ese momento alguien menciona que puede sentir su pulso, que parece que los cielos lo ayudaron, y Doc Eon se pregunta que si todavía está vivo mientras alguien le pide que por favor despierte, y él empieza a abrir los ojos viendo a dos personas, y uno informa que ya ha abierto los ojos, y el chico llama al maestro Bak Jin mencionando que Doc Eon ha abierto los ojos, y el maestro llamándolo Mui le pide que se quede con ellos dejándolo muy confundido, y el maestro Bak Jin le dice que intenta ayudarlo con acupuntura. Pero pensó que era demasiado tarde, pero los cielos lo ayudaron y él piensa que ese es el maestro Bak Jin del Monte Hua, y el maestro Bak llamándolo Mui le pide que se quede quieto y él se pregunta que por qué lo llama Mui, recordando que Mui es el discípulo mayor de la secta del Monte Hua, que es el discípulo de su amigo Haiun Ho, preguntándose que por qué lo llaman por ese nombre, que si acaso el anciano perdió la cabeza, pero recuerda la luz que emanaba el brazalete, mencionando que esa luz de entonces desconcertando a su hermano de secta, el cual le dice que sus heridas aún no han sanado y no debería estar hablando, pero Doc Eon empieza a maldecir, y lo vemos pararse y el maestro Bak le pregunta que si va a salir, y él le responde que sí, nervioso piensa que estuvo a punto de responder de forma grosera, y el maestro Bak le dice que es buena idea que salga a moverse un poco, recordándole que estuvo en coma y sin comer bien durante la última semana, advirtiéndole que no debe esforzarse demasiado, y Doc Eon le responde que entiende mientras vemos que ya está en el patio, y también vemos la gran secta. Doc Eon se acerca a un pozo para luego lavarse la cara, pensando que han pasado 7 días, pero él siente como si hubiese pasado al menos un año, mencionando que en esos 7 días recordó la vida de Mui, que pudo ver cómo entrenó. Pudo recordar las 2 décadas en las que estuvo vivo, y también recordó cuando fueron atacados, y cómo mataron a varios de sus compañeros, la masacre que hubo, por culpa de ese viejo demonio, y vemos cómo todos empiezan a ir a la batalla, y pudo recordar qué pasó antes de la muerte de Mui. Vemos como un tipo está por matar a uno de sus compañeros, pero en ese instante Mui se mete, para intentar detener el ataque del tipo, pero el tipo rompe su espada haciéndole un gran corte. Y Doc Eon menciona que es un tonto ya que con un cuerpo tan débil debió haber priorizado su vida, ya que por culpa de esa herida murió, y recordando el brillo de antes piensa que su reencarnación debió ser gracias a las perlas espirituales de flor de ciruelo, preguntándose que por qué lo eligió a él, y porque terminó siendo Mui, que por qué no eligió a Haiun Ho, preguntándose que si eso será el destino, y suspirando. Piensa que aunque no le guste eso no cambia el hecho de que sí le ha dado otra oportunidad y no puede simplemente desperdiciarla, mencionando que se asegurará de encontrar al bastardo de la máscara y hacerlo pedazos. Y recordando menciona que ese tipo es definitivamente más fuerte que el maestro del Palacio de la Noche Negra y habría muerto ante él incluso si no estuviera herido, y eso significa que para tener alguna posibilidad de derrotarlo debe volverse más fuerte que antes, y lo vemos entrar a un lugar, recordando el favor que le pidió Haiun Ho de cuidar a sus discípulos, recordando sus palabras antes de la gran batalla donde le pide a sus discípulos que no teman ya que deben proteger la secta del Monte Hua, y lo vemos coger un libro, pidiéndole a Haiun Ho que no se preocupe, ya que se asegurará de cumplir su promesa y de vengar su muerte no importa lo que pase, y pasamos a otro lugar donde alguien pregunta que si deben reconstruir un total de 8 pabellones,
Y vemos que son los maestros de la secta donde le dicen al líder de la secta que los daños aumentaron ya que no pudieron apagar el fuego del último ataque a tiempo y el nuevo líder supone que no tienen suficiente dinero para todo eso debido a los daños preguntándole a Bak-san que si es así, y Bak-san le responde que sí mencionando que además las ganancias y los visitantes se reducirán drásticamente por un tiempo, confundiendo al líder llamado Bak-yo, el cual piensa que es mejor evitar gastos grandes mencionando que es mejor empezar con el pabellón más importante primero, y le pregunta al maestro Jin que cómo va la recuperación de los discípulos y él le responde que muchos se han recuperado y los que estaban gravemente heridos están un poco mejor pidiéndole que no se preocupe, y el maestro Yo le dice que eso es bueno preguntándole por Mui mencionando que la noticia sobre Jaiun-ho debió ser impactante para él, y el maestro Jin le dice que lo tomó mejor de lo que esperaba y también sus heridas han sanado bastante bien y hasta estuvo caminando y el maestro San le pregunta que si habla en serio, y el maestro Yo le pide que lo revise de vez en cuando ya que sabe muy bien qué clase de chico era Mui, y además le preocupa que solo esté fingiendo pensando que espera que pueda superarlo, y vemos una gran pila de libros, y a Doko Eon leyéndolos, y vemos que son técnicas de combate cuerpo a cuerpo, las cuales confunden a Doko Eon, y pasamos tiempo antes donde Jaiun-ho le pregunta que cómo lo ve y le pregunta que a qué se refiere y Jaiun le dice que cómo ve a sus discípulos, que qué piensa y él le responde que son inútiles, y Jaiun le dice que sí explicando que la secta del Monte Hua está en retroceso, ya que dicen que la técnica de la espada es el pináculo de la variabilidad y las ilusiones que hacen crecer las flores de ciruelo pero se engañan a sí mismo pensando que es perfecta. Mencionando que está seguro de que sabe bien el futuro que le espera a una secta incapaz de reflexionar y desarrollar nuevos caminos es la caída. Y Doko Eon le dice que tiene razón pero tampoco tiene sentido intentar forzar un cambio pero si él estuviera en su lugar intentaría forzar un cambio, preguntándole que si tiene una mejor idea. Y Jong-ho le explica que su idea es mostrarle que la técnica espada de flor de ciruelo no es todo lo que hay un reino superior al que pueden llegar. Y. Doko le pregunta que si es por eso que hizo esa promesa de crear sus propias técnicas de espada y enfrentarse a ellos en el futuro y él le dice que ha llegado a ese nivel renovando varias técnicas marciales y por eso pensó que sería posible con él ya que le llaman el espadachín fantasma el mejor espadachín de la facción no ortodoxa, y volvemos al presente. Doko Eon piensa que cuando vio por primera vez a los discípulos de la secta del Monte Hua, pensó que el problema estaba en el Monte Hua ya que los llaman una secta renombrada pero no pudieron sacar a ningún talento aparte de Jaiun-ho en los últimos años, pero sin embargo eso fue un error de su parte ya que solo había visto las artes marciales de entrada como la técnica de circulación de 6 movimientos y la técnica de espada de 6 movimientos pero ambas son impresionantes, explicando que las técnicas marciales se vuelven más poderosas con el tiempo a medida que pasa por manos de otras personas y ese es el poder de una secta y él. Monte Hua llegó a un muro porque era demasiado grandiosa, pero su gran determinación de superar ese muro mostrándole a los discípulos un nuevo reino si eso es lo que Jaiun-ho pensó la nueva técnica de espada que él no pudo completar, la completará él en su lugar como una forma de cumplir la promesa que hicieron, pensando que la técnica de espada tendría que ser única y completamente del Monte Hua que no pueden ser solo la forma y los movimientos los que sean del Monte Hua sino que también sus intenciones tienen que ser del Monte Hua, y necesita iluminarse en las enseñanzas del Monte Hua empezando desde lo básico y así llegará a la técnica de espada de Jaiun-ho y después de eso podrá crear la técnica, y lo vemos ponerse en forma de loto, para luego empezar a absorber energía interna, explicando que primero borrará todas las artes marciales y enseñanzas que Mui aprendió ya que incluso si está intentando aprender la misma técnica la interpretación y las lecciones aprendidas serán diferentes así que no puede decir que lo que él aprendió sea suyo, y tampoco puede subestimar esa práctica solo porque es lo más básico ya que la velocidad de la técnica de circulación flor de otoño no se queda atrás de las artes fantasmas y también es bastante estable, explicando que en su vida pasada solo buscaba eficiencia y usaba técnicas de espadas no ortodoxas pero las técnicas de espada del Monte Hua son diferentes así que podría aprender algo completamente nuevo de todo eso, pensando que esa es la vida del espadachín fantasma Doko Eon quien solo se preocupa por la espada, pero de ahora en adelante él será Mui. Y pasamos tiempo después, donde vemos a un discípulo buscando a Mui, y después de subir las escaleras, empieza a llamar a Mui el cual todavía está cultivando, y vemos que está flaco ya que no ha comido ni bebido nada y abre los ojos al percatarse de que lo están llamando,
y vemos cómo empieza a abrir la puerta, y vemos a este tipo el cual, Mugui le pregunta que si él es Mucheol, preguntándole que lo lleva por allí y él le responde que fue a ver cómo estaba ya que han pasado 3 días desde que salió del Palacio de la Medicina y no ha ido a las secciones de entrenamiento de la mañana, y el confundido le pregunta que si en verdad han pasado 3 días, y vemos a Mucheol el cual está aún más confundido que él, y él recuerda que le dijeron que no fue capaz de comer durante una semana pensando que eso es igual a cuando estuvo atrapado en la táctica de la red inescapable de la secta Tempestad de Sangre, y le dice a Mucheol que no sabía que había pasado tanto tiempo pidiéndole que vayan al campo de entrenamiento y Cheol le dice que sí, mientras mirándolo piensa que algo se siente muy raro en él, y Mugui piensa que un trago le vendría muy bien, y pasamos al campo de entrenamiento donde el instructor les pide que hagan los ciruelos en flor abundantes y bamboleantes, y vemos a los discípulos haciendo sus técnicas y gritando al mismo tiempo, y el instructor le pide a Murrayun levantar su brazo más alto, y Murrayun le responde que sí, y vemos a Mugui el cual piensa que es como esperaba, que son igual de terribles que siempre, explicando que sus pies se mueven cuando no deben ya que son incapaces de mantener el equilibrio y lo que empeora aún más el equilibrio del peso, y también son incapaces de poner fuerza en sus ataques y debido a eso su postura es incorrecta y carecen completamente de lo básico, que son todos un desastre pero al menos el instructor no es tan malo, mencionando que su nombre es Mujin, pensando que es bueno que haya al menos un tipo correcto y que también los corrija bien ya que parece más como el discípulo mayor de los discípulos de segunda generación, preguntándose que por qué está haciendo algo que debería hacer el discípulo mayor ya que pareciera que el dueño de ese cuerpo tenía una personalidad bastante tímida, así como carencia en artes marciales y en habilidades de liderazgo pero por otro lado Mujin, sabe cómo liderar a los demás y tiene una personalidad tranquila y ha mostrado un gran potencial desde joven y es lógico que muchos más discípulos lo escuchen. Además es natural que a los que tienen talento y habilidad se les den oportunidades si tienen las habilidades y la personalidad así que no tiene nada en contra de que asuma el papel de discípulo mayor. Pero eso es hasta ahora, y Jin anuncia que eso es todo por ese día, y los discípulos empiezan a quejarse ya que Jin ha sido mucho más estricto últimamente y alguien se percata de Mugui, preguntándole que si se encuentra bien y Mugui le responde que sí, y vemos a esta chica, la cual piensa que algo se ve muy diferente en él, y Jin bajando las escaleras lo llama, mencionando que no pudo saludarlo porque estaba en medio del entrenamiento, y él le dice que no importa, mencionando que debe de ser duro hacer algo que debería estar haciendo él preguntándose que si no va a bajar las escaleras, y Jin inclinándose le dice que solo está agradecido de que lo dejara hacerlo, y Mugui le dice que desde ahora él será quien lo haga mientras vemos a Jin muy insatisfecho, y la chica de antes pregunta que si ha escuchado mal y otro discípulo le responde que no está seguro, y Choi piensa que entonces no era él siendo demasiado sensible sino que definitivamente ha cambiado, y Jin le reclama ya que fue él quien le pidió que lo hiciera, y Mugui le pregunta qué hay de malo en que quiera asumir su propia responsabilidad otra vez y Jin le responde que él fue quien lo hizo hacerlo porque no tenía la suficiente confianza de poder ser capaz de llevarlo a cabo correctamente, y Mugui lo mira sombríamente, y después sonríe pensando que lo sabía, que ese idiota quiere ser el discípulo principal, explicando que el discípulo jefe es un discípulo que tiene la capacidad de suceder el papel de líder de secta, y actualmente hay muchos menos discípulos de primera generación debido a la masacre de Saansi y los discípulos de primera generación que quedan y los ancianos están ocupados con la reconstrucción de la secta, y para cambiar la secta del Monte Hua será necesario cambiar a los discípulos de segunda generación ya que para cambiar el futuro de la secta tiene que intentar cambiar a los ancianos y a los discípulos de la primera generación y además de eso está la técnica de circulación del aura púrpura, que solo el líder de la secta y el discípulo principal de la secta del Monte Hua pueden aprender ya que es una de las 10 mejores técnicas de circulación y cuando se trata de una poderosa energía interna se necesita esa técnica para superar el poder de su vida anterior, y por eso tiene que convertirse en el discípulo principal aunque sea muy irritante para Jin escuchar eso, y Jin le pregunta que si cree que tiene derecho, preguntándole qué hizo él cuando el Palacio de la Noche Negra atacó la secta y Choi le va a reclamar, pero Jin no lo deja hablar mencionando que a pesar de que los ancianos le pidieron que no haga nada no los escucho y puede ver lo que sucedió, preguntándole que si salvo a los ancianos o a otros que si logro matar a algún enemigo. Que solo consiguió cargarse a los ancianos y Mugui solo le sonríe,
y Jin le dice que eso no es todo, mencionando que debido a lo que hizo varios discípulos siguieron su ejemplo, explicando que si los discípulos de la primera generación no hubiesen arriesgado sus vidas para protegerlo, mucha gente no estaría allí, y Mui le dice que tiene razón y que está de acuerdo, y Jin lo mira muy irritado, mientras él menciona que por lo tanto tiene la intención de asumir la responsabilidad ahora como él. Discípulo mayor, y Jin le pregunta que cómo se supone que van a confiar en él, y Mui, ya harto de Jin, empieza a acercársele mencionándole que parece que está malinterpretando algo, y sigue subiendo las escaleras, acercándosele al oído, y Jin le pregunta qué es lo que está malinterpretando, y Mui con una gran energía asesina le pregunta que desde cuando él tiene que admirarlo, ya que suena como si él estuviera tratando de convencerlo, preguntándole que si tiene que pedir permiso para tomar sus decisiones, que solo se lo está notificando y no está tratando de convencerlo, y vemos a Jin el cual muy asustado se pregunta, ¿quién realmente es ese hombre frente a él, que si realmente es el mismo discípulo mayor que conoció? Y Mui sigue subiendo las escaleras mencionando que a partir de ahora él se hará cargo del entrenamiento matutino y si tiene alguna queja puede ir a verlo en el siguiente entrenamiento, pidiéndole que no se enfade demasiado, y Jin, confundido, menciona que parece una persona completamente diferente, y Mui le dice que una persona cambia cuando regresa del borde de la muerte, dejándolo aún más confundido. Y todos los otros discípulos se preguntan que qué pasó sin entender nada, y otros mencionan que escucharon a Jin enojarse, preguntándose que si realmente el discípulo mayor se está haciendo cargo del entrenamiento. Y vemos a Murrayun el cual menciona que parece que Mujin va a dejar que el discípulo mayor se haga cargo, y el tipo que está a su lado menciona que al principio estaba muy enfadado, pero luego se calmó y no pudo escuchar la conversación después de eso, pero pudo ver su cara, y Rayun le dice que parece que se echó atrás por amabilidad, pero aún así está preocupado ya que conoce el nivel de habilidad del discípulo mayor, y el tipo le pregunta que si hacen lo mismo. Rayun le pregunta que a qué se refiere y él le dice que intente hablar con él, y pasamos a la noche donde los vemos dirigirse a la residencia de Mui, y empiezan a tocarle la puerta. Y Mui le pregunta qué les pasa, y ellos le preguntan que si todavía no está dormido, mencionando que han ido a hablar con él, y es algo de lo que deben hablar lejos de los demás, y Mui, como todo veterano de batalla, agarra su espada por si acaso, mencionando que le da mucha curiosidad de qué es lo que quieren hablar. Y vemos a este tipo confundido y nervioso, pensando que el discípulo mayor tiene una espada de madera en la mano, mientras Mui se estira un poco. Y el tipo nervioso piensa que él no es del tipo de personas que haría eso, y el otro tipo le dice que irá directo al grano, pidiéndole que por favor retire lo que dijo, ya que el hermano Jin retrocedió por respeto. Y Mui menciona que es interesante, preguntándole que si Jin los envió, y el tipo le responde que fueron allí por su propia cuenta, y Mui le dice que eso no es que ellos deban decidir, así que hará como que no escuchó nada y dejará que se retiren, y el tipo lo llama, pidiéndole que por favor que solo por esa vez considere su posición, preguntándole que si cree que hacen es porque lo odian, mencionando que solo quieren aprender de alguien que verdaderamente sea capaz, mencionando que solo mire cómo está, que le falta la habilidad y aún así solo está siendo codicioso, y Rayun menciona que se niega a tener a alguien menos capaz que él mismo por encima suyo, y vemos a Mui estirando el cuello, para luego mencionar irritado que la jerarquía del Monte Hua ha caído al suelo. Aunque entiende lo que dicen, y ya que están hablando de habilidad hará que la confirmen personalmente, pidiéndoles que saquen sus espadas de madera, y el tipo le pregunta que si habla en serio, y él le responde que sí, que entiende cómo se sienten, y el otro tipo sacando su espada de madera le dice que él se lo ha buscado, para luego ir a atacarlo pidiéndole que no se arrepienta después, pero Mui con un solo movimiento lo desalma, y luego lo golpea en el estómago, haciendo que caiga al piso, y en ese instante el otro tipo también va a atacarlo, pero Mui con un rápido movimiento, lo golpea en la cara, y los vemos a los dos en el suelo lamentándose, y el otro tipo le dice que ellos han perdido, mientras Mui levantándolo le dice que eso es un hecho, pero ahora es momento de arreglar sus malos hábitos, dejando confundido al pobre tipo. Pasamos tiempo después donde los vemos temblando, y bien golpeados, y Mui le pregunta que si sus malos hábitos fueron arreglados, y ellos le responden que sí. Y Mui, como si fuera una madre latina, le pregunta que si otro discípulo se atreve a desafiarlo de nuevo, qué es lo que hará entonces, y ellos le responden que serán golpeados junto a ellos. Y él les pregunta que si es más débil que Jin, y ellos responden que absolutamente no, que él es más fuerte, y les pregunta que si todavía piensan que
Sus artes marciales son inferiores a la de los discípulos menores y ellos responden que absolutamente no, y Mui les dice que parece que sus modales fueron corregidos apropiadamente así que olvidará lo que pasó ya que todos cometen errores en la vida, y les dice que tiene que hacer su entrenamiento matutino muy pronto así que es mejor que vayan a descansar y ellos le responden que sí que están agradecidos por la piedad del discípulo mayor, y los vemos marchándose apoyándose el uno del otro, y vemos a Mui confundido, preguntándole a Cheol que cuánto tiempo planea seguir escondido pidiéndole que salga de allí, y Cheol le pregunta que si lo sabía y Mui le responde que intenta esconderse a pesar de su gran tamaño y no hay manera de que no lo encuentre preguntándole qué pasa, y Cheol le responde que no es nada serio que solo vio de casualidad a Musan y Muhou ir hacia allí, y Mui se pregunta que si eso eran los nombres de esos discípulos mientras Cheol le explica que los siguió porque tenía un mal presentimiento pero no pensó que realmente derrotaría a Musan, preguntándole que si ha estado ocultando sus artes marciales todo ese tiempo, y Mui piensa que los discípulos que ha visto hasta ahora solo son de dos tipos, explicando que el primer tipo son los que tratan a su discípulo mayor con respeto mientras mantienen cierta distancia y el otro tipo son los que sutilmente lo desprecian y se burlan de él sin mostrarlo abiertamente, pero sin embargo Cheol no pertenece a ninguno ya que suele mantenerse cerca de él ofreciéndole su ayuda sutilmente y también es indiferente hacia los demás y tiene una personalidad directa preguntándose que por qué le ofrecerá su ayuda, pensando que el dueño original de ese cuerpo probablemente no podía comprender la generosidad de Mucheol cuando era joven pero para él solo hay una simple razón, él solo se preocupaba y ayudaba a Mui, porque era un debilucho era tan frágil que Mucheol no podía evitar ayudarlo, solo. Estaba preocupado porque pudiera ser herido por Musan y Muhou, y por eso lo siguió ya que ha estado protegiéndolo a su manera, y debería pensar en una excusa razonable para su pregunta y le responde que no es que estuviera escondiendo sus artes marciales sino que solo tuvo una iluminación, y Cheol confundido le pregunta de qué iluminación, pero Mui solo le dice que hablara de eso durante el entrenamiento matutino mencionando que es tarde y le pide que regrese a su dormitorio y él le responde que sí, y mientras ve a Mui entrar a su dormitorio, se pregunta que si de verdad solo fue una iluminación, ya que ciertamente era una técnica básica del arte marcial introductoria la técnica de espada de combo sextuple pero sin embargo, fue la forma de la técnica de espada de combo sextuple más hermosa que ha visto preguntándose qué clase de iluminación podría ser esa, ya que nunca espero que el discípulo mayor que siempre pensó que era débil cambiará tanto y es la primera vez que ha esperado con tantas ansias un entrenamiento y muy nervioso piensa que dijo que era una iluminación pero es demasiado fuerte preguntándose que cómo se supone que explicará eso, y aquí vemos a Rayun el cual le pregunta a Musan y Muhou que si están diciendo que terminaron siendo apaleados por el discípulo mayor y ellos le dicen que no es el mismo de antes que definitivamente ha cambiado, y esa no es una situación donde puedan actuar imprudentemente ya que casi mueren y también si alguien más intenta. Pero Rayun le los interrumpe y les dice que es suficiente pidiéndoles que digan algo que tenga sentido y que mejor se vayan a preparar para el entrenamiento matutino, y ellos dirigiéndose a su habitación mencionan que realmente no les creerá sin importar lo que digan pero al menos no se meterá con el discípulo mayor aunque honestamente desean un poco que él también sea golpeado por él, discípulo mayor pero entonces también morirían, y vemos a Mujin el cual está confundido mirándolos, y le pregunta a Rayun que si hay algún problema ya que Musan y Muhou se ven terribles hasta en su manera de caminar, y Rayun le responde que no es nada que solo no estaban muy felices con lo que el hermano mayor dijo antes. Y pasamos tiempo después de que Rayun le explicará todo a Jin el cual le pregunta que si habla en serio, mencionando que tendrá que disciplinar a esos dos más tarde y Rayun confundido le pregunta que por qué, y él le dice que incluso si el discípulo mayor da un paso al frente, le falta la habilidad para eso así que debería retirarse por su propia cuenta preguntándole que por qué intentan hacer algo como eso, mencionando que está muy avergonzado por ellos y Rayun le réplica ya que solo estaban preocupados de que el discípulo mayor pero Jin lo interrumpe y le dice que es suficiente, que sabe que están preocupados pero él se encargará de los asuntos sobre el discípulo mayor así que no deben preocuparse, dejando muy confundido a Rayun, y pasamos al otro día, ya en él. Entrenamiento donde Mui pregunta que si están todos sin ninguna falta, mencionando que antes de comenzar el entrenamiento matutino tiene que decirles algunas cosas, mientras Jin piensa que nadie pensaría que una persona cambiará tan drásticamente de la noche a la mañana preguntándose que si estaba escondiendo sus habilidades todo ese tiempo o cómo pudo dejar a Musan y Muhou en ese estado.
pensando que tal vez Cheol lo ayudó y aunque no está seguro la verdad tendrá que salir a la luz, y solo viendo él. Entrenamiento puede notar que todo es un alardeo y Mugui les dice que son débiles, explicando que hay muchas razones para la fuerza pero hay una sola razón para la debilidad y esa razón son las bases, y por lo tanto el entrenamiento matutino consistirá solamente en la base de todas las técnicas de espada de combo sextuple confundiéndolos a todos, pero él les dice que probablemente querrán aprender el siguiente arte marcial y avanzar a las técnicas avanzadas como la espada floreciente de la flor de ciruelo pero sin embargo eso, y alguien lo interrumpe mencionando que eso no está permitido, y todos voltean confundidos. Y vemos que es Rayun el cual le pregunta que si quiere aprender la espada floreciente de la flor de ciruelo que lo detiene, pensando que si Jin no puede hacerlo él lo hará, y vemos a Muzan y Muo muy nerviosos porque saben lo que se viene, y él riéndose dice que secta renombrada su trasero que solo es un desastre, y Mugui ya irritado le dice que si tiene algo que decir, suba allí y se lo diga, y vemos a la chica de antes la cual los mira preocupada, al igual que Mujin, el cual se pregunta que en qué está pensando, y Rayun sube las escaleras con una gran sonrisa, y le dice a Mugui que entiende lo que quiere decir, pero sin embargo no sabe si es buena idea dejar el entrenamiento bajo su liderazgo especialmente si dominar la técnica de espada de combo sextuple es tan importante como dice y como todo el mundo sabe sus artes marciales son, y Mugui termina la palabra por él mencionando que son terribles, preguntándole que si solo quiere intentar demostrar eso ya que nadie más está dispuesto pero está bien ya que él no esperaba que todos lo aceptaran desde el principio, y les pide a todos que lo escuchen, mencionando que a partir de ahora no dará ni un solo paso y usará la técnica de espada de combo sextuple para bloquear a Murrayun, y si la espada de él lo toca o da un solo paso él perderá y si Murrayun gana se retractará de lo que dijo sobre enseñar la técnica de espada de combo sextuple, así como, de dirigir el entrenamiento matutino, y Rayun le pregunta que si no es demasiado engreído solo porque venció a Muzan y Muhou y Mugui le responde que no sabe a qué se refiere ya que no parecía que Muzan y Muhou sufrieran algunas heridas graves, y Rayun muy confiado le pide que no lo odie mucho aunque pierda delante de todos los discípulos, y Rayun le dice que solo espera que no cruce esa línea, y Rayun va a atacarlo de frente, pero Mugui desvía el ataque, y Rayun vuelve a atacar pero él vuelve a desviarlo, y él vuelve a atacar pero vemos a Mugui muy aburrido, y a los discípulos muy sorprendidos, mientras Rayun sigue lanzando ataques y Mugui sigue desviando como si nada, y Rayun intenta atacar aún más rápido, mientras Cheol piensa que esa es la espada de viento concentrada, explicando que esa técnica es conocida por su velocidad ya que es la técnica en la que Murrayun es el mejor de todos los discípulos de segunda generación y también se ha vuelto más rápido que la última vez que la uso, y a pesar de eso, lo está bloqueando todo con tanta facilidad. Y Mugui le dice que necesita usar más fuerza en sus hombros cuando se enfrenta a él en comparación con los otros discípulos de segunda generación y en pocas palabras es un poco menos terrible que los otros desconcertando a Rayun. Y Mugui le pregunta que si no tiene nada mejor, y Rayun piensa que se está frustrando ya que en realidad no tiene nada mejor que eso, y maldiciendo se pregunta qué debería hacer, y todo nerviosos empiezan a preguntarse que si ese es el discípulo mayor que conocen mencionando que sus pies no se han movido y su equilibrio no ha sido sacudido ni una vez, y vemos a Jin confundido, el cual se pregunta que cómo puede ser posible, y Rayun sin saber qué hacer se queda en la misma posición, pensando que se acabó que no sabe cómo recuperarse de eso ya que ha probado todas las habilidades de artes marciales en el discípulo mayor pero no en el sentido que quería. Preguntándose que cuando consiguió mejorar tanto, y Mugui sacándolo de sus pensamientos le dice que no es que sea fuerte, explicándole que una espada no debe ser blandida con las dos manos sino con el cuerpo y por eso lo más importante a la hora de blandir una espada son los pies ya que si pasa por alto la utilidad de sus pies porque está demasiado concentrado en blandir y apuñalar su espada será inútil, ya que como saben aún no está completamente curado y a pesar de eso se las arregló para bloquear todos sus movimientos y así de inútil es su técnica y tampoco se refiere solo a él, preguntándole que si lo ve ahora el por qué tienen que empezar por lo básico, y Rayun se pregunta que si por lo básico, y Mugui al verlo callado supone que todavía no ha entendido, y levantando su espada le dice que entonces le mostrará lo que significa blandir una espada, y él muy confundido menciona que no ha dicho nada pero vemos que la espada ya está en su cara, y vemos a todos los discípulos asustados.
mientras él les ordena a Mujou y a Musan que suban allí y lo lleven al Palacio de la Medicina, y los vemos ir hacia allá muy rápidamente, y Mui le pregunta a todos los otros discípulos qué es lo que están esperando ordenándole que levanten sus espadas, mencionando que si no levantan sus espadas entenderá que tienen quejas sobre su método y si la tienen pueden ir allí en cualquier momento y vemos que todos empiezan a sacar sus espadas, muy nerviosos mientras él les dice que parece que nadie tiene quejas, y ya que nadie las tiene, empezará el entrenamiento matutino. Y después de empezar el entrenamiento empieza a dar instrucciones mencionándole a Cheol que está poniendo una buena cantidad de fuerza en ese movimiento pero es demasiado rígido, y le pide a Mugua que preste atención a sus pasos ya que su espada está temblando. Y pasamos a un recuerdo donde él le dice a Jai Un-ho que Mugui es el más terrible de todos preguntándole que si posee algún tipo de talento oculto que él no vio. ¿Qué? Porque lo eligió como su discípulo, y Jai Un-ho le responde que tiene razón que es muy normal pero sin embargo, nunca lo ha visto rendirse en nada, y él le pregunta que si entonces lo eligió por su determinación, y Jai Un-ho le explica que los otros discípulos que tienen talento alcanzan la iluminación respecto a sus artes marciales por sí mismos pero ese no es el caso de Mugui, explicándole que crear a un maestro marcial de una persona ordinaria es el deber de un mentor y la esencia de las artes marciales, y él piensa que le encantaría escoger a unos cuantos discípulos talentosos y entrenarlos a ellos pero sin embargo ya no es el espadachín de las sombras, él es el discípulo mayor, un hombre que lidera la segunda generación de discípulos de la secta del Monte Hua y no dejará a nadie atrás para que puedan permanecer juntos hasta el final ya que está seguro de que eso es lo mejor para Mugui y para la secta, aunque ni siquiera les enseñó apropiadamente a los discípulos que tuvo en su vida anterior pero sin embargo de repente tiene a todos esos chicos para entrenarlos desde cero y tener discípulos es mucho más molesto de lo que pensó, pero si algún día se vuelven a encontrar luego de su muerte Jung-ho tendrá que invitarlo a un buen trago, pero se pregunta cómo estará su discípulo, ya que siempre se había centrado en mejorarse a sí mismo y nunca enseñarle a otros y mientras vemos unos tipos golpeados él se pregunta si su discípulo estará por lo menos comiendo, pero al menos sabe que no perderá una pelea y está seguro de que está bien, pero estaría bien volver a verlo. Amigos, no resumí esa parte muy bien ya que solo improvise ya que no nos dicen si es su discípulo o no.